Muy buenas confinados y confinadas, bienvenidos a otro vídeo de mates en el que vamos a resolver un problema de SELE, del tema de optimización, ¿vale? Ya hice otro que os lo dejo ahí, después lo podéis echar un vistazo. Vamos con el enunciado. Nos hablan de un portal de una catedral que está formado por una estructura semicircular, un arco, y está apoyado sobre dos columnas, ¿de acuerdo? Entonces el problema nos impone, nos dan este dibujito, y el problema nos impone que a la distancia entre columnas la tenemos que llamar X y a la altura de las columnas la tenemos que llamar Y. Bien, entonces lo primero que nos piden, que este apartado precisamente es bastante cortito y fácil, es demostrar que esta función nos da el área del portal, ¿de acuerdo? Y en el apartado B, que nos va a dar un poquito más de trabajo, ya os lo digo, pues lo que nos piden es determinar la X e Y, las dimensiones estas, para maximizar el área del portal si el perímetro son 20 metros. Entonces, vamos con el apartado A, con calcular el área. Como esta área de aquí no es una figura habitual, ¿vale? No tiene formulita, pues lo que tenéis que hacer es separarla en dos, separarla en rectángulo y semicircunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, si a esto lo llamáis, por ejemplo, A sub S de semicircunferencia, y a esto lo llamáis A sub R de rectángulo, pues entonces el área total, ¿vale? Lo que aquí llaman F de XY, va a ser la suma de esas dos, AS más AR. Vamos a empezar, las vamos a calcular por separado, ¿de acuerdo? Para facilitarnos la vida. Entonces, A sub R es muy simple. El área de un rectángulo es base por altura. La base es X, la altura es Y. Ya está. X por Y, ya lo tenemos. Y en cambio, el área del semicírculo, bueno, no es que sea difícil, pero tiene un poquito más de trabajo. La tenemos que calcular como el área de un círculo y dividirla entre dos. Sabéis que el área de un círculo se calcula como pi por r al cuadrado. Así que será esto entre 2. ¿Ya lo tendríamos? Bueno, no del todo, porque esta r no está en el dibujo. Tenemos que poner la r en términos de cosas del dibujo. Fijaos que también nos dibujan esto. Nos están indicando que el radio es la mitad de x, ¿de acuerdo? Si pensáis un poquito, tiene bastante lógica. Bueno, pues vamos a sustituir r por x medios. Y ya está. Y ahora se arregla la expresión esta, ¿vale? Si la arregláis, pues encontramos que esto es x cuadrado entre 2 al cuadrado. Pues tendremos este 2 al cuadrado, va a venir aquí abajo. Así que tendremos 2 por 2 al cuadrado. 2 por 2 al cuadrado es 8. Por tanto, esta sería el área de la semicircunferencia esta, ¿de acuerdo? Si las sumáis, ¿vale? Como hemos propuesto aquí, veis que os da esto. Así que venga. El área, que es una función de x e y de momento, pues va a ser pi x cuadrado, bueno, confiad en mí, eso es un pi, ¿vale? Pi x cuadrado partido por 8 más XY. Ya tenemos el apartado A. Para el B, que es propiamente la parte de optimización, ¿de acuerdo? Es donde nos piden maximizar el área de este área, ¿de acuerdo? Dado un perímetro, pues tenemos que trabajar un poquito más. Y tenemos que tener en cuenta, o tenemos que tener claros, los dos elementos que necesitáis siempre en este tipo de problemas, que son, por un lado, la función a optimizar, que en este caso ya os la han dado aquí y os la han hecho trabajar, ¿vale? Ya la hemos encontrado, la función a optimizar es el área. Y por otro lado, la relación entre dos variables. ¿Por qué necesitamos la relación entre dos variables? Porque fijaos, esta función tiene dos variables, ¿de acuerdo? Pero en bachillerato no se os enseña a derivar funciones que tengan dos variables. Por tanto, tenemos que convertir esto en una función de una variable. ¿Cuál va a ser esa relación? El perímetro, ¿vale? El perímetro que mide 20 metros. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder resolver el apartado B es calcularnos el perímetro. Entonces, no es nada difícil, es ir mirando cada lado cuánto mide, ¿vale? Empezamos por aquí, vamos en este sentido, en sentido horario. Pues este lado de aquí mide Y, pues ala, Y. Este lado de aquí mide X, pues más X. Este lado de aquí mide Y, otra vez, es simétrico a este. Y por último, este de aquí es el perímetro de la mitad de una circunferencia, pues otra vez,
si conocemos el perímetro de una circunferencia, que es 2pi por su radio, ¿vale? Esto sería el de una circunferencia entera. Como tenemos la mitad, pues lo dividimos entre 2. Ya está, ya tenemos el perímetro. Y ahora, pues bueno, lo de antes lo tenemos que arreglar y cambiar esta r por x medios, ¿de acuerdo? Pues hala. Y más y son 2i. Y después, esta r la cambiamos por x medios y tendremos 2pi x medios entre 2, pues por ejemplo, este 2 puede cancelar con este. Así que nos ha quedado pi x partido 2. Todavía podemos sacar factor común de las x. Os la voy a escribir limpia para que no os liéis. 2i más x más pi x entre 2. ¿Vale? Pues lo que os decía, estas x pueden salir factor común. X, entonces de esta x, de este término me queda un 1 y de este término me queda pi medios. Ya tenéis el perímetro. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues imponer que vale 20. Pues ahora 20 igual a 2i más x por 1 más pi medios. Ya lo tenemos. ¿Qué hacemos con ya tenemos la relación, ¿vale? Es el otro pilar, el otro elemento necesario en estos problemas, la relación entre las variables. ¿Qué hacemos con ella? Pues lo que queremos, nuestro objetivo es convertir esta función en una de una variable. Si aquí tenemos x e y, ¿vale? Y tenemos solo una y, pues lo que vamos a hacer es sustituir esta y de modo que nos quede en función de x. Entonces todo esto se convertirá en una función de x, solo tendrá una variable. Por tanto, para ello lo que tengo que hacer es despejar la y de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues todo este término por aquí. Y ahora el 2 a dividir, ¿no? Si pasamos el 2 a dividir, tendremos esto. ¿Vale? Ya tenemos la y despejada. Lo que sí podemos hacer ahora es arreglar esto un poco, ¿eh? ¿Vale? Si separáis en dos fracciones, pues os queda 20 entre 2, que es 10. Y aquí pues x medios. ¿Vale? Y esto lo vamos a usar ahora para sustituir aquí. Y además nos lo guardamos porque luego al final del problema lo volveremos a necesitar esto. Entonces, como digo, lo que toca ahora es sustituir en la función objetivo. Pues ahora, a sustituir. Ahora ya va a ser solo función de x. Entonces tendremos pi x cuadrado entre 8, esto no cambia porque ahí no hay y. Pi x cuadrado entre 8 más x por... Vale, y ahora es donde viene el problema, ¿no? Tenemos que sustituir la y por todo esto. Pues es lo que hay. Hay que sustituir por todo eso. Paciencia. Y cuidadito. Ya está. Ahora habrá que arreglarla. Y da un poco de palo. Pero ya está. Ya tenemos la a en función de solo una variable. ¿De acuerdo? Venga, vamos a arreglarla. ¿Qué podemos hacer? Pues esta x distribuirla hacia adentro, ¿vale? Entonces tendremos pi x cuadrado entre 8 más x por 10, 10x. X por este término, pues aquí tenemos una x, ¿no? Pues no os compliquéis. X por x es x cuadrado, por tanto, menos x cuadrado medios por 1 más pi medios. Vale. Siguiente cosa, tenemos aquí un término en x cuadrado y aquí un término en x cuadrado. Pues se puede sacar factor común de estos términos, ¿de acuerdo? Pues venga, x cuadrado de este de aquí nos ha quedado pi octavos. Y de este de aquí nos queda, pues igual, sin la x cuadrado. Menos un medio, 1 más pi medios. Vale.
Todavía la podemos arreglar un poquito más. Uy, cuidado que me dejo el término de 10x, ¿eh? Como decía, todavía lo podemos arreglar un poquito más esto, ¿vale? Ahora da un poco de palo, pero luego se agradece, porque como tenemos que trabajar con esta expresión, hay que derivarla un par de veces, así que mejor la hacemos ahora y así ya lo tendremos hecho. Entonces, para seguir arreglándola, pues... Este medio lo distribuimos... Bueno, primero, esto de aquí lo convertimos en una sola fracción, ¿de acuerdo? Este 1 es 2 entre 2, o lo podéis pensar como 2 entre 2. ¿Vale? Si esto de aquí es 2 entre 2, pues lo que nos queda, ¿vale? Estas dos fracciones se podrían sumar y nos quedaría 2 más pi entre 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora este 2 con este se multiplica y nos va a dar un 4. Y por tanto tendremos pi octavos menos 2 más pi cuartos. Vale. Ahora sí que está bastante arreglada. Incluso todavía podemos hacerlo un poquito más, que es, si multiplicamos todo esto de aquí por 2 y todo esto de aquí por 2, fijaos que tenemos el mismo denominador debajo. Así que x cuadrado. Como digo, si multiplicamos todo esto por 2 y todo esto por 2, abajo tendremos un 8. ¿Vale? Y arriba nos queda pi menos. Recordad que lo hemos multiplicado todo por 2, ¿eh? No lo explicito para ahorrar un poco de sitio. Pi menos este 2 por 2 será un 4. Y aquí tendremos menos pi. Perdón. Si lo hemos multiplicado por 2, tendremos aquí un 4 y aquí un 2pi. Por tanto, pi menos 2pi me da menos pi. Y esto hemos dicho que se nos convierte en un menos 4. Vale, ya está, por fin. Ahora sí que lo tenemos casi lo más compacto que podríamos. ¿De acuerdo? Ya tenemos la A. Ahora, como estamos en un problema de optimización, sabéis que lo que tenemos que hacer es derivarla. ¿De acuerdo? Derivarla e igualarla a 0. Pues venga, vamos a derivar. Es muy fácil, es un polinomio, por muy complicada, bueno, al final nos ha quedado bastante compacto, pero por muy complicada que tuvierais esta expresión del coeficiente, pues esto es un x cuadrado. Así que si es un x cuadrado, se deriva como 2x, ¿vale? 2x menos pi menos 4 entre 8, y esto 10x se deriva como, bueno, la derivada de x es 1, así que 10. Ya tenemos la derivada, ¿vale? Vamos a, bueno, la podemos arreglar, aunque no como no la vamos a usar más. Vamos a igualarla a 0. Igualamos la derivada a 0 porque sabéis que es la manera de calcular máximos y mínimos, ¿no? Encontrar qué valores hacen que la derivada sea 0. Pues venga, todo esto igual a 0. 0... Y ahora, hola, me he dejado la x. Genial. Y ahora hay que despejar de aquí la x, ¿vale? Pues nada, ir haciendo. Por ejemplo, pasamos el 10 hacia aquí, ¿de acuerdo? Menos 10. Y el 2, ya que estamos, el 2 lo pasamos a dividir ahora. Y por tanto, de momento estamos con esto. ¿Vale? Y ahora, si esto está aquí dividiendo, va a pasar multiplicando. Si todo esto está aquí multiplicando, pues va a pasar dividiendo, ¿no? Menos 10 por 8 entre 2. Ups. Y por todo esto. Ya casi lo tenemos, solo nos queda arreglar. Entonces, pues por ejemplo, 8 entre 2 son 4. ¿Vale? Así que le doy la vuelta también, pongo la x a la izquierda. Tenemos, hemos dicho 8 entre 2 son 4, así que tendremos menos 10 por 4. Y abajo, este menos lo puedo sacar factor común, ¿eh? Menos pi más 4.
Muy bien. Pues como tenemos negativo arriba, negativo abajo, fuera. Así que ya hemos conseguido calcular el valor de la x, ¿de acuerdo? El valor de la distancia entre las dos columnas. Va a ser 10, bueno, me falta poner el 40, perdón. 10 por 4, que es 40. El cuadro iría aquí, 10 por 4, que es 40, entre pi más 4. Seguimos. Ya casi estamos. Ahora lo único que tenemos que hacer es conseguir calcular la y. Pero, como estamos delante de un problema de optimización en el que hemos derivado, primero tenemos que comprobar que esto efectivamente da un máximo de la función, que es lo que nos pide el enunciado, porque imaginaos que nos da un mínimo, pues menudo truño, ¿no? Habríamos hecho precisamente lo contrario de lo que nos piden. ¿Cómo se comprueba esto? Con la segunda derivada. Entonces, vamos a derivar otra vez esta función. ¿Vale? Derivada dos veces. Si volvéis a derivar, pues tenemos un polinomio de primer grado, sencillísimo, ¿vale? La derivada de x es 1. Y como este término es constante, su derivada es 0. Así que la segunda derivada va a quedar como 2 por menos pi menos 4 entre 8. No hace falta ni arreglarlo, ni nada, ni calcular nada, ¿vale? Ahora se trataría de sustituir el valor de x que hemos encontrado en esta función y mirar si era positivo o negativo. Pero es que no hay x, así que no tenéis que sustituir nada. Solo pensar si esto de aquí es positivo o negativo. Vale, si esto es positivo, está dividiendo con esto, que lo podríamos simplificar, pero no cal. Y después aquí tenemos un número negativo, porque menos pi menos 4, me da igual lo que dé, va a ser negativo. Pues todo este número va a quedar negativo. Ya está. Así que esto os indica que en x igual a 40 partido pi más 4 hay un máximo. ¿De acuerdo? Podemos seguir resolviendo y ya casi estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar la expresión que habíamos obtenido de y en función de x y sustituir el valor que hemos encontrado para x, sustituirlo aquí y terminar de calcular. ¿De acuerdo? Pues ahora, venga. Y es igual a 10 menos x partido por 2. Bueno, pues x partido por 2 va a ser, es lo mismo que ponga un medio por el valor de la x, ¿vale? Esto sería x, pues partido por 2, por todo esto. Y ya está, ahora solo falta terminar de arreglarlo. Vale, esto de aquí lo convertimos en una fracción. 10 menos un medio, 40 partido por pi más 4. Si esto lo convertimos en una sola fracción, pues aquí tendremos 2 entre 2, ¿no? Más pi medios. Y bueno, ahora este ya se puede sumar. Pues venga. 10 menos un medio, 40 pi más 4. ¿Y aquí qué nos queda? Pues 2 más pi entre 2, ¿vale? Y entonces, 40 entre 2 son 20 y entre 2 son 10. Así que este 40 entre este 2 y entre este 2 nos queda un 10, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí fuera, 10. Y entonces, arriba nos ha quedado 2 más pi. Y abajo nos ha quedado 4 más pi. ¿Vale? Ya casi. Ahora vamos a sacar factor común del 10. 10, vale. Si hemos sacado aquí un 10, pues nos queda un 1. Menos toda esta fracción. Y por último, vamos a convertir esto en una sola fracción. Para dejarlo lo más compacto posible, ¿vale? Entonces, esto va a ser 4 más pi entre 4 más pi. Y ahora tenemos que sumar las dos fracciones, restarlas. 4 menos 2 son 2. Pues tendríamos 10, 2, y ahora pi menos pi, pues es 0.
Así que esto se queda como un 2. Y por último, y ya está, por fin, 10 por 2 son 20. Ya lo tenemos, ¿vale? Ya hemos terminado de calcular las dos dimensiones. Entonces, el resultado final que tenéis que poner es que para optimizar el área del portal, la X tiene que valer 40 partido. Aquí no le he puesto unidades, ¿eh? Mal. 40 partido pi más 4 metros. Y la Y debe valer 20 partido por pi más 40 metros, es decir, la mitad que X. Bueno, pues habríamos terminado de resolver el problema, ¿de acuerdo? Podéis darle a esto para suscribiros y estar a lo largo de los siguientes vídeos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, os queda alguna duda o lo que sea, pues me dejáis un comentario, ¿de acuerdo? Hasta luego.